Entonces, el objetivo de esta clase, como hemos estado viendo en nuestra materia que se llama mantenimiento y reparación de motores, en las clases anteriores hemos ido dándonos cuenta y conociendo eh, las partes fijas y móviles del motor. Ya hicieron ustedes un pequeño trabajo de lo que los componentes, de los daños en los componentes móviles, ¿verdad? Eso era la tarea. Entonces vamos a ir viendo ahora cuál es el procedimiento para ir identificando. Ingeniero, una pregunta. Sí, Johan. Era en las partes fijas. Ah, sí, perdón, fijas. Sí, en Partes las fijas. partes fijas. Entonces, vamos a ir viendo ahora de qué se trata el resto de componentes. Me permiten un momento, les comparto la presentación que les tengo preparada para que podamos seguir trabajando, ¿sí? Listo, entonces ahí están compartiendo, ¿verdad? ¿Me confirman si se les está compartiendo? Sí, sí ¿Ya? se ve. Bueno, entonces iniciamos nosotros con nuestra clase. Este es un corte del motor. Aquí podemos nosotros ya evidenciar las partes fijas y móviles de nuestro motor, ¿no? Las consultas anteriores eran para eso, para que ustedes, en el momento en que ya vayamos a hablar del cigüeñal, del pistón, ya sepamos de qué es. Se supone que ustedes ya, al estar en esta materia, ya tienen que saber todos esos componentes, porque ustedes para coger la materia de reparación de motores tuvieron que haber pasado por motores de combustión, ¿verdad? Entonces, todos los temas del motor de combustión, los tiempos, los componentes fijos y móviles, en este punto de la clase, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, las partes que ustedes deberán ya conocer o las partes que nosotros en este punto de la materia debemos ir conociendo ya son los daños, los desperfectos, las soluciones que pueden tener cada uno de ellos, ¿sí? Porque en la materia de motores obviamente se maneja el tema general, pero nosotros en esta materia ya trataremos de ir de una u otra manera identificando los puntos que vamos a tener fallas y los puntos que vamos a tener en una reparación. El, el, la importancia de esta materia es en nuestra carrera primordial, porque si nosotros nos vamos a dedicar de lleno en algún momento a ser maestros o a poner a nuestra profesión como medio de vida, ya debemos de manejar el tema de reparaciones muy bien, ¿sí? En este punto nosotros vamos a hablar netamente de lo que son vehículos a gasolina, pero la persona o las personas que quieran en algún punto especializarse en tema de diésel deberán siempre tener partida el punto del motor a gasolina, ¿sí? Son similitudes de motores, lo que yo siempre he dicho y vuelvo a explicárselo, no sé si en su punto les he dicho en esta clase, es existe el motor de 4 tiempos, ¿no? Que es admisión, compresión, explosión y escape. Sí, son los 4 tiempos que han venido desarrollándose desde hace más de 100 años, que es el motor de combustión interna. Sí, ¿por qué se denomina motor de combustión interna? Porque la combustión la realiza dentro de una cámara, sin que nosotros la podamos evidenciar. ¿Sí? ¿Cuál es un motor de combustión externa? De pronto, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un ferrocarril, de montarse un ferrocarril o un tren. Entonces, ¿ellos qué hacen? Queman combustible, pero queman dentro de un horno. Y el horno que están metiéndole ellos combustible genera el vapor. Y el vapor obviamente mueve turbinas, mueve propulsores y mueve los mecanismos que hacen que el tren funcione en este punto. Pero ese es un motor de combustión externa, porque la combustión la pueden apreciar los operadores, ¿sí? Porque, como les digo, es un horno donde siguen metiendo carbón, leña o combustible y la alta temperatura genera el vapor. Entonces, en este caso, nosotros no estamos metiendo combustible manualmente y no vemos cuando metemos combustible, sino que en este punto los inyectores en los vehículos modernos y los carburadores en los vehículos antiguos son los que realizan este movimiento. Entonces, nosotros como mecánicos debemos entender y ser claros que un motor de 4 tiempos por lo general va a ser el mismo y ha sido el mismo desde hace más de 100 años.
Lo que ha variado, obviamente sí, los materiales, que tenemos materiales más resistentes, materiales más puros, y tenemos ya mecanismos electrónicos. En este punto ya ingresa la inyección electrónica, ¿sí? Y el consejo que yo les doy a ustedes como futuros técnicos o como mecánicos que estamos aprendiendo, queriendo que este sea nuestra forma de vida es no quedarse en el tema netamente mecánico, ¿sí? Nuestra carrera busca que nosotros nos formemos íntegramente, de que no seamos solo los mecánicos que arreglamos la parte mecánica, sino que también busquemos una especialización o busquemos un enlace hacia la parte eléctrica y electrónica, ¿sí? Les pongo yo a ustedes el ejemplo. Yo voy a un mecánico que no ha tenido la capacidad de estudiar, pero ha aprendido. Y este mecánico lo que obviamente realiza son las cosas mecánicas, las tareas mecánicas. Prepara un motor, sí, pero al cambio llega el punto de prender y no le prende, ¿qué dice el maestro? Vaya a buscar un electricista, ¿verdad? Y el electricista viene, así mismo hace el trabajo eléctrico y si ya aparece un trabajo mecánico, ¿qué dicen? No, vaya a buscar mecánico. Entonces se tiran la pelotita los unos a los otros. Pero nosotros como profesionales sí podemos decir, vea, el carro entra por un problema mecánico y se me presentó un problema eléctrico. Con el conocimiento que nosotros tenemos, somos capaces de determinar que el problema lo podemos solucionar, tanto mecánico como eléctrico. Entonces, la idea o el consejo que yo les doy a ustedes como profesional es que se, se traten de capacitar en ambas partes, ¿sí? No dejen solo para la parte eléctrica ni la parte mecánica. Y a pesar de eso, nosotros ya debemos avanzar a un punto un poquito más, ya debemos evolucionar, ya ahora actualmente ya no son solo vehículos de combustión interna, ¿sí? Tenemos ya los vehículos híbridos, que el vehículo híbrido, a ver quién me dice que es un vehículo híbrido. A ver, voy preguntando, a ver Tiene si están motor ahí. eléctrico y motor de combustión interna. ¿Ya? ¿Cómo podemos identificar el funcionamiento de este tipo de motores? A ver, me explican. ¿De cuál de los dos? De los motores híbridos, a ver, alguien que haya escuchado de un vehículo híbrido, ¿cómo Los funciona? motores híbridos, profesor, tienen que cargarlo cada tiempo que se descargue la batería para poder Ya, funcionar. ya. Sí. A ver, tenemos criterios, pero sí nos vale que podamos definirlos, ¿sí? Un motor híbrido en este punto es un vehículo que tiene un motor, como decía alguien ahorita por aquí, un motor eléctrico y un motor a gasolina, ¿sí? La función principal o la economía principal de este tipo de motores, yo les pongo el ejemplo. Nosotros con nuestro motor, nuestro vehículo, llegamos a un semáforo. ¿Qué hacemos en el semáforo? No apagamos el vehículo, no, el vehículo sigue funcionando, sigue prendido. Ponemos neutro. Entonces ponemos neutro, pero el vehículo sigue prendido. Al estar prendido, aunque sea un minuto, la suma de todos esos minutos a lo largo del día, a lo largo de todos los semáforos, genera 1 hora de encendido del motor, por decirlo así, 1 hora de encendido del motor sin funcionamiento, ¿sí? Entonces, esta hora de encendido de nuestro motor va a hacer que haya un consumo. Y ese consumo se traduce a emisiones de gases al medio ambiente. Entonces, a diferencia de eso, el vehículo híbrido, ¿qué hace? Llega al semáforo con el motor de combustión interna y se apaga, ¿sí? Y entonces, al momento en el que está en el semáforo, no tenemos ningún tipo de consumo. Se pone en verde y no enciende el motor eléctrico, no enciende el motor de gasolina, sino que se enciende un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, usted acelera y es como que no va a sentir de que está prendido o apagado porque el vehículo se le va a mover solo con el acelerar, ¿sí? Pero esto es ya un funcionamiento que lo lleva o que lo lidera una parte electrónica. Sí, el motor de combustión interna es similar al que nosotros tenemos, al que nosotros manejamos, pero los encendidos, los apagados, las inyecciones, lo maneja netamente en una computadora. Entonces, y el tema eléctrico así mismo, es un motor eléctrico,
pónganse en la idea de que los carros que tienen nuestros hijos, los carros que tienen nuestros hermanos de control remoto, que como decía Fabricio, son vehículos que necesitan carga. Y este tipo de vehículos, ¿cómo se cargan? Cuando está funcionando el motor de combustión interna, está empujando al motor eléctrico. Y este, al ser empujado, se convierte en un generador. Y este generador carga las baterías que tiene el vehículo. Cuando el motor eléctrico no es empujado, sino que empuja, se convierte de generador a motor. Entonces, ahí va desgastando las baterías que tiene. Entonces, ese es un tipo de vehículo. Y ahora podemos ver nosotros que es una tecnología que ya se encuentra en nuestro medio y que poco a poco nos tocará a nosotros ir dejando la parte mecánica y convertirnos también en temas, en técnicos en vehículos eléctricos. Ahí sí existen los vehículos eléctricos modernos, sí es como dice Fabricio, se carga una batería como un celular y el vehículo tendrá una autonomía de 200, 300 kilómetros para poder recorrer un determinado tiempo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, sí van viendo cómo ha ido evolucionando. Si nosotros podemos ir viendo el principio del carburador, cómo eran los motores a carburador, después la inyección electrónica, después de la inyección electrónica ya se pueden ver vehículos híbridos y además del híbrido ahora ya dejaron al motor de combustión interna a un lado y comienzan con los vehículos netamente eléctricos, ¿sí? Como ustedes están viendo, esto no es algo que nos va a pasar de un momento a otro, pero que nosotros debemos como profesionales ir preparándonos para dar ese gran salto a otro tipo de tecnologías. Entonces, si nosotros, sin tomar en cuenta el vehículo eléctrico, no lo tomemos en cuenta aún, pero nos damos cuenta de que existen 3 generaciones, por decirlo así. El carburador, la inyección electrónica y el híbrido, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que ha ido evolucionando la parte electrónica, ¿sí? Del carburador pasamos a la inyección electrónica con muchos de sus componentes, porque no es que es solo un tipo de inyección electrónica, sino varios modelos o varios progresos que se han ido evolucionando. Pero la parte mecánica seguimos con lo mismo, ¿sí? Es el motor de 4 tiempos, los 4 cilindros, el pistón, el cigüeñal, los árboles de levas que cierran y abren válvulas. En sí, la figura que nosotros estamos viendo en este punto es la misma figura que vamos a ver en un motor de hace 30, 40 años. Entonces, nosotros como técnicos, hasta ahora tenemos la capacidad de que si un motor, nosotros podemos reparar un motor mecánico, la parte mecánica, si tenemos la noción de cómo reparar un motor, podemos hacer no solo un tipo de motor, sino muchísimos tipos de motores que tienen la misma similitud. Algo que siempre y que para mí es imprescindible para reparar un motor es tener información, ¿sí? Nosotros podemos reparar teniendo el conocimiento o el criterio básico de cómo funciona el motor, cómo armar un motor, podemos reparar muchísimos motores. Pero lo que nos da la facilidad de realizar esas reparaciones siempre va a ser un manual, ¿sí? La ventaja de nosotros como técnicos, profesionales, estudiados, la ventaja que vamos a tener contra cualquier maestro que, no por menospreciar, pero muchos maestros existen, todos trabajan y para todos hay, porque la profesión que nosotros tenemos, sí, para todos hay, a todos nos da. Pero la diferencia que nosotros podamos tener en contra o a favor de un maestro que no ha podido estudiar o no ha tenido la capacidad, no ha tenido la oportunidad de capacitarse, es que nosotros sí podemos contar con medios tecnológicos, medios que nos ayuden a facilitar nuestro trabajo. Herramientas, sí, pero lo más importante es contar con un manual de taller. Sí, saber leer un manual, saber que nosotros con un manual, les pongo el ejemplo, yo reparo un motor de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, y si me llega un motor 8 cilindros, yo digo, bueno, son 8 cilindros más, pero me arriesgo a reparar un motor, pero yo sé que respaldándome voy a tener un manual, que el manual me va a servir para facilitar mi trabajo, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo reparar un motor 4 cilindros, aparte de la complejidad de que son 8 cilindros,
no va a ser lo mismo armar un motor sencillo o armar un motor de 8 o 6 cilindros. Pero si nosotros tenemos el criterio de que sabemos que el movimiento del pistón lo hace de esta manera, el árbol de elevar lo hace de esta manera, como les digo, es general, todo ese conocimiento es general. Pero el manual nos va a servir a nosotros para identificar el perno A lo apretamos con cuántas libras de fuerza, el perno B lo apretamos con cuántas libras de fuerza. Y nosotros con eso, yo les digo a ustedes, con eso ustedes pueden arriesgarse a reparar cualquier tipo de motor, pero teniendo siempre un manual que respalde su trabajo. Y esa va a ser el fundamento o va a ser la importancia que ustedes le van a dar a su trabajo. Por eso ustedes van a demostrar en algún punto de su carrera, de su vida, de que, bueno, ustedes estudiaron es por eso. Porque están en la capacidad de reparar cualquier tipo de motores, porque saben de que un motor funciona de esta u otra manera, pero tienen un manual que les va a decir, tener precaución en no ajustar un perno de tal forma porque lo pueden destruir. Caso que los maestros, como les digo, que no son preparados como lo estamos haciendo nosotros, de pronto viene un motor de un tipo que ellos nunca han reparado y por eso le dicen, no, no puedo, o no sé, o no me arriesgo. Porque seamos conscientes que nosotros al reparar un motor, dentro de nuestras manos como mecánicos, como técnicos, van a estar vidas, ¿sí? Si ustedes reparan un bus, un motor de un bus, consideren de que en el bus van a ir 40, 50 personas, y son 40, 50 personas que van a estar confiados de que el motor va a funcionar, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que arriesgarse, sí, mi consejo es sí, ustedes están estudiando para eso. Y el sano consejo es que si algo no lo saben, busquen y investiguen. Porque el cliente muchas veces, hablándolo del tema técnico, el cliente va confiado porque usted es un maestro, usted es el dueño del taller o usted tiene un taller que aparentemente sabe bastante. Pero lo lindo de esta profesión es que nosotros no sabemos todo y todos los días aprendemos algo distinto. Entonces, si me llega un trabajo difícil que nunca lo he hecho y si yo tengo el conocimiento básico o el criterio, sí, lo hago. Yo les pongo el ejemplo. Si alguien me viene con una caja de cambios automática, yo le digo, déjeme ver, porque es un mundo donde yo no me he metido, ¿sí? Donde de pronto sí va a ser un poco más complejo, porque no he tenido esa oportunidad de hacerlo directamente en una caja automática. Pero si alguien viene con un motor de 8 cilindros, 10 cilindros y dice, vea, repáreme, sí, venga, preste, porque sí lo he hecho, sí lo hemos hecho. Sí hemos trabajado en motores más grandes, más pequeños, y el punto de esta materia y lo que vamos a ver a continuación y seguimos viendo es que nosotros teniendo el conocimiento general y el criterio técnico vamos a tener una reparación o vamos a poder reparar cualquier tipo de motores, ¿sí? Hablando de motores de 4 tiempos. Entonces, esto es una reparación, vamos a hablar de qué es una reparación de motor, ¿sí? Vamos a ver, si me ayudan, por favor. Profesor, terminé el tiempo, profesor, disculpe. Ya, vamos. Sí, link. entramos, a ver, si se nos corta, entramos enseguida por el mismo link, ¿sí? Ya. Entonces trabajemos hasta que se nos pierda, se nos corte y entramos por el mismo link, ¿sí? Que aprovechen sus compañeros que no han podido entrar, si pueden ingresar, si quieren ingresar, para que ingresen en esta, es como entrar a la segunda hora de clase, ¿sí? Entonces, a ver si me ayudan, por favor, para ir leyendo esto que les estoy compartiendo. La reparación de un motor consiste en realizar una serie de trabajos de restauración en todos los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas de fábrica al fin de volver a sus potencias, menor consumo de combustible, menor consumo de aceite, y reducir el mantenimiento ambiental, amado por un funcionamiento del motor. Se tiene en cuenta la reparación de un motor a combustión interna. Es la combinación de personal técnico y medio que les rodea.
Los métodos utilizados, el procedimiento utilizando durante pruebas son diagnósticos para su reparación del motor. Tipo de reparaciones. Ya, a ver, antes de continuar, tengamos claro que es una reparación de un motor. Dice, la reparación de un motor consiste en realizar una serie de trabajos, ¿sí? Y esa serie de trabajos lo vamos a proponer nosotros como técnicos. El dueño va a venir con el tema de que le diga, vean, tengo este problema, no me anda el carro, me humea, me suena, le siento mayor consumo de combustible, le siento un mayor consumo de aceite y de pronto me contamina demasiado. Entonces, el criterio lo tendremos que tener nosotros como técnicos de decirle al dueño, sí, necesita reparar, sí, necesita hacer estos cambios, pero nosotros como técnicos somos los que debemos tener ese criterio, ¿sí? Tener el conocimiento de qué es lo que nos va a faltar. Lo que nos dice, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, el fabricante nos dice, los pernos del cabezote se ajustan a tantos grados de fuerza, los pernos del blow se ajustan a tantos grados de fuerza. Entonces, si nosotros sabemos leer un manual, sabemos interpretar un manual, vamos a hacerlo bien. Pero si comúnmente el maestro dice, ajústele hasta donde dé la fuerza, o ajústele hasta de risa dicen, ajústele hasta que le salte la segunda vena. ¿Se han escuchado eso? Entonces, ¿sí o no? Sí, Sí, entonces, ajústele a lo que dé. Pero entonces, no, dice, si yo ya tengo tantos motores, tengo 20, 30 años de experiencia, tengo el conocimiento de cómo ajusto, no necesito una herramienta. Pero en cambio, si nosotros queremos que nuestro motor, y si queremos garantizar que nuestro motor funcione como lo indica el fabricante, debemos seguir lo que nos dice el fabricante. Ventajosamente, nosotros tenemos ahorita acceso a los manuales, a los diagramas, a los diagnósticos. Se va